Bien, vamos a leer. Primera epístola del apóstol Pedro. Hemos llegado al capítulo 3. Hemos leído los primeros 7 versículos. Ahora vamos a iniciar a partir del versículo 8. La Biblia dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Muy bien, entonces el pasaje continúa haciendo recomendaciones y exhortaciones. Son mandamientos dados por el Espíritu Santo. Se le habló a los criados, se le habló a los esposos, a las esposas, en fin, al ciudadano. Y luego dice finalmente, o sea, en cuanto a estas recomendaciones, exhortaciones y mandamientos que da el apóstol Pedro, dice que todos sean de un mismo sentir. Esta frase significa pensar de manera similar. Qué bueno que en la iglesia, en las cosas que sean fundamentales, se pueda pensar de manera similar. Cuando los hermanos piensan en la doctrina del Señor de manera similar, pues no hay enfrentamientos ni divisiones. Hoy existen muchas divisiones y enfrentamientos en las iglesias porque muchísimos se han desviado de la palabra del Señor. Tienen otros temas, los tienen como fundamentos, otras cosas extrañas, fábulas, creencias raras, tradiciones, normas de organizaciones, muchas cosas que tienen extrañas han dividido al pueblo del Señor. Puede ser que no nos pongamos de acuerdo en cosas pequeñas como de qué color les gustaría la cortina. Hay gente que quiere cortina verde, otros rosada, otros azul, en fin, ese tipo de cosas no deben enfrentar a los hermanos para nada, porque simplemente las personas encargadas de esta área finalmente deciden, ya sea el pastor o la persona que esté a cargo de esa situación, de esa labor, de ese servicio, pues finalmente dice cómo va a quedar la decoración. Pero cuando estamos hablando de temas verdaderamente serios, ya no estamos hablando del aseo de la iglesia, de las cosas que se van a comprar, de la habitación donde van a quedar. Estamos hablando ya de los fundamentos. Esto debe ser inamovible. Los fundamentos de la iglesia son muy serios. Entonces, todos sean de un mismo sentir en cuanto al orden, programa, trabajo y principalmente de los fundamentos. Todos de un mismo sentir. Que sean compasivos unos con otros y que se amen fraternalmente. Esa frase, amarse fraternalmente, en la carta de Pedro, en esta carta, se usa varias veces. Varias veces Pedro habla acerca del amor ferviente, del amor compasivo, del amor, en fin, de amor fraternal, varias veces. En cada capítulo menciona en alguna parte acerca del amor. Y dice que los hermanos deben ser misericordiosos y amigables. Amigables es que puedan ser amigos, que unos con otros se saluden regularmente, se llamen por teléfono y tengan amistad entre hermanos. Los amigos verdaderos son leales, no se traicionan, no hacen daño a su hermano. Por eso en el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal. Este es el verdadero creyente que no devuelve mal por mal. Dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo. Esta frase maldición y bendecir más enfáticamente se refiere a hablar bien de una persona. Dice, no maldiciendo, es decir, no devolviendo, por ejemplo, algún insulto por otro insulto. O las personas que hablan mal de nosotros, eso se llama maldecir. Hay personas que hablan mal de nosotros y no debemos hablar mal de ellas en el sentido despectivo para dañarlos. No debemos devolver lo mismo. Por el contrario, bendiciendo, es decir, hablar bien de las personas, hablar bien de nuestros hermanos, no hablar mal de nuestros hermanos. Ese es un daño que se hace en muchas iglesias, hablar mal de los hermanos. Se expresan de manera despectiva, se le miran mucho los defectos a los hermanos y si tiene defectos que parezcan muy pronunciados, entonces los hermanos procuran que todos conozcan los defectos de tal persona y tal persona comienza a caer pesada en la iglesia porque alguien la está maldiciendo. Entonces aquí dice, por el contrario, bendigan a esa persona, es decir, hablen bien, eso es bendecir. Bien decir, bendecir, bendiciendo. Hablen bien, menciónenla bien, pónganla bien delante de otras personas, no la pongan mal. No hablen mal del hermano, de la hermana, no es correcto. Sabiendo que fuisteis llamados
para que heredases esa bendición, o muchas bendiciones, o bendiciones espirituales especiales, como se quiera aquí tomar, pero que sea de beneficio del creyente, ¿sí? Hemos sido llamados para heredar bendición, diversas bendiciones de toda clase, bendiciones de toda clase. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las Luces, escribió Santiago. Entonces, si aquí dice que vamos a heredar bendición, nos está diciendo el Señor que hemos sido llamados para eso, para que toda bendición, buena palabra hacia nosotros, buen trato, etcétera, para eso nos llamó el Señor, para bendecirnos. Pero ayer hablábamos que hemos sido también llamados, apartados para sufrir. Entonces noten ustedes que el apóstol Pedro, en el capítulo de antier, decía que hemos sido llamados para sufrir, pero aquí nos dice también que hemos sido llamados para ser bendecidos. Entonces tengamos en cuenta las dos cosas que son muy importantes. Ahora bien, el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Si usted quiere que le vaya bien, si quiere tener amigos, buenos hermanos, buenas relaciones, familiares, de iglesia, en fin, si quiere que el Señor le bendiga, si quiere ver en su conciencia y en su espíritu, quiere ver gozo, alegría, paz, pues entonces refrene su lengua del mal, que sus labios no calumnien a nadie, que sus labios no hablen engaño, que no esté dañando a otras personas, que no se mezcle con los malos, que no se hagan pandillas entre familias de sangre unos contra otros. Refrene su lengua del mal, sus labios no engañen, no mientan, no calumnien, no señalen, no hagan daño. Apártese del mal y haga el bien. El creyente debe buscar siempre la paz y no la guerra. No deben ser guerrilleros. Hay iglesias en donde la gente tiene la costumbre de ser guerrillera, insisten en una pelea hasta dañar o dividir la obra del Señor. Y el Señor, pues Él es juez y Él va a castigar esto. Por tanto, apártese del mal, haga el bien, sea pacificador, no busque dañar a otros, al contrario, busque la paz, no busque el pleito con aquellos que aman la política y están enredados en la política, no busque el pleito, busque la paz y sígala, esa paz. ¿Por qué? Bueno, porque los ojos del Señor están en la iglesia, están sobre los justos. El Señor es juez, Él es juez y Él mira todo. Pero sus oídos pues están atentos a las oraciones de sus hijos. El Señor está pendiente de que sus hijos estén orando y no murmurando, orando y no calumniando, orando y no quejándose de los hermanos, orando y no quejándose del Señor, orando y no maldiciendo a otras personas, orando y no maldiciendo o devolviendo maldición por maldición, orando, orando, haciendo el bien. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Él está pendiente de las oraciones de sus hijos. Pero todo el que haga mal a la obra de Dios, a un hermano, a un vecino, todo el que sea vengativo, dañino, el que haga mal a los siervos de Dios, pues el Señor le castigará. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora, ¿quién es aquel? Pregunta el Espíritu Santo. Si usted hace el bien, si usted ama a Dios, usted ora, le hace bien a sus hermanos, no los calumnia, no los señala, no divide la iglesia, no persiste en la guerra, busca la paz, sigue la paz, le gusta la oración, el estudio, la devoción, el devocional, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, dice el Señor. Bueno, si usted es un creyente de esa calificación, ¿quién es aquel que puede hacerle daño si ustedes siguen el bien? Dios no va a permitir tal cosa a menos que quiera llevarnos como mártires. Ya eso es otra coronación. De lo contrario, Él no va a permitir que a nosotros nos hagan daño simplemente por diversión. No, Él nos prueba, Él permite que nos sucedan cosas, pero Él ve nuestra reacción. Si somos personas que buscamos el bien, la paz, lo justo, si no somos vengativos, guerrilleros, malvados, Él no va a permitir que nos hagan daño. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, pues bienaventurados sois. Por tanto, no tengan miedo, no os amedrentéis por miedo de ellos, ni os conturbéis. Entonces, dice el apóstol, si por causa del evangelio, por causa de hacer el bien, por causa de ser buenas personas, convertidas, amables, dadivosas, no tacaños, no pendencieros, no buscadores de problemas, no buscadores de males. Si somos personas que buscamos la paz, pues bienaventurados somos. Bienaventurados somos. Si padecemos por causa del Señor,
pues somos bienaventurados. El Señor no va a permitir ninguna infelicidad para nosotros, ni falta de tranquilidad. Somos bienaventurados si nosotros sufrimos es por la causa del Evangelio. Por tanto, no tengan miedo de los hombres, de nadie, no tengan miedo de ellos, no os conturbéis, es decir, no se amedranten, no se pongan tan nerviosos, no estén de aquí para allá, asustadizos como niños solitarios, abandonados. Nuestro Dios no nos ha abandonado. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Una buena manera de comportarnos, un buen testimonio, una buena manera de hablar, de expresarnos, eso es santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Que la gente vea nuestra calidad de creyentes, nuestra capacidad de ser buenos creyentes, de buen testimonio. Entonces, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados, siempre estudiando, siempre orando, siempre con devoción, siempre pendientes de hablar solo lo que edifica, siempre con versículos bíblicos, con himnos espirituales, cantando al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir. Y por siempre su nombre alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Cuando un creyente está siempre cantando himnos, santificando a Dios, meditando en textos bíblicos, escuchando la palabra y no está en una pelea aquí, en una pelea allá, en una guerrilla aquí, en la otra guerrilla allá. Cuando nos enfrentamos entre hermanos, estamos santificando al Señor en nuestros corazones. No estemos siempre listos para una pelea. No estemos siempre para demandar a los demás. No debemos ser esa clase de personas, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, con vuestro testimonio. Así están ustedes siempre preparados para presentar defensa. Ustedes han estudiado, han orado y pueden presentar defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia ante toda persona que les demande razón de la esperanza que hay en sus corazones. En nuestro corazón hay una esperanza que es la salvación, la bendición de Dios, especialmente las cosas eternas, la esperanza de la venida del Señor. Nosotros no queremos ser avergonzados por el Señor Jesús. Por tanto, debemos ser siempre pacificadores, tranquilos, tratar de mediar, de ser buenos árbitros entre los que se enfrentan, tratar de poner el asunto en la balanza, no desmandarse hacia ningún lado, aunque a veces nos toca, obviamente, irnos del lado de la justicia. Si vemos una injusticia, tenemos que irnos del lado de la justicia y corregir el mal que haya que corregir. Obviamente que a veces nos toca. Pero aunque haya que corregir a un hermano, siempre debe hacerse con mansedumbre y reverencia, con amor, nunca con guerra, siempre con amor. Ahora bien, cuando somos personas que actuamos así, estaremos preparados para presentar defensa de esa esperanza que tenemos en nuestro corazón. Estamos siempre bien preparados porque nuestra artillería es buena, ya que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces estamos bien preparados para derribar argumentos de personas que tengan argumentos contra el Evangelio, contra la paz, contra la justicia, contra el bien, contra los mandamientos del Señor. Cuando viene gente con la ideología de género a decirnos que los hombres no son hombres sino mujeres, las mujeres no son mujeres sino que son hombres, los niños no son niños sino que son, no sé, caballos, que son plantas, con toda esa ideología tan rara, nosotros debemos tener nuestra mente limpia y conciencia tranquila para dar respuesta contra toda ideología perversa que cambie los mandamientos, los principios del Señor. Pero si tenemos nuestra mente confundida, enredada en un pleito y otro, en un chisme y otro, en una calumnia y otra, ¿qué vamos a estar nosotros preparados espiritualmente para defender nada si nuestra alma está turbada y perturbada por cosas terrenales y carnales que nos hacen perder el tiempo? El versículo 16 dice que debemos tener una buena conciencia para que la gente que murmura de nosotros y que dice que somos malhechores sean avergonzados. Los que nos calumnian, siendo que hemos tenido buena conducta en Cristo, el Señor los castigará. El Señor los castigará. Entonces, teniendo buena vuestra conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ellos sean avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que suframos, que padezcamos, que pasemos pruebas, pero haciendo el bien. Es mejor
Si hacemos el bien, si estamos hablando bien de los hermanos, si estamos madrugando al devocional, si estamos congregándonos, si estamos trabajando en lo material para ganarnos el pan de cada día, sustentamos a nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra esposa, la esposa ayuda al esposo. Si estamos haciendo el bien, pues si sufrimos algo, eso está bien, porque el Señor es el que se encarga de la recompensa. Si la voluntad de Dios así lo quiere, pues que sea entonces así. Entonces, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, y no que ustedes sufran haciendo el mal, dice el versículo 17. No es justo que sufran haciendo el mal. Si un cristiano habla mal de una persona, de un vecino, se expresa mal de la señora de la tienda, del señor que le pasa arreglando zapatos por ahí por el barrio, de el vecino que nos miró feo. Si nos expresamos mal y luego esa persona viene, se da cuenta, nos reclama y hasta nos da un golpe, bueno, pues hermano mío, qué tristeza, qué tristeza. ¿Quién le manda a estar enredado en chismes y calumniando a otras personas? Pues si sufren haciendo lo malo, pues ¿qué vamos a decir? Que lo tenemos merecido. ¿Para qué se mete en problemas? ¿Para qué se mete en problemas de chismes o de cualquier pecado que dañe nuestra tranquilidad de hogar o como cristianos? Pues si sufrimos haciendo el mal, pues merecido lo tenemos. Pero si sufrimos haciendo el bien, pues si Dios lo permite, el Señor se encarga de cuidarnos. Él se encarga de la recompensa. Así de que si el Señor permite que suframos, pero haciendo el bien, pues que el Señor sea el juez. Pero si el Señor ve que estamos haciendo el mal, pues merecido tenemos entonces que tengamos que sufrir algún asunto. El versículo 18 dice, porque también Cristo padeció, o sea, sufrió una sola vez por los pecados de todos nosotros. Él siendo justo, Él sufrió por los injustos que somos nosotros. ¿Para qué? Pues para llevarnos a Dios, porque éramos enemigos de Dios y Dios nos veía como enemigos. Bien merecido lo teníamos, pero Cristo vino, siendo Él justo, santo y puro, sin tacha y sin mancha, y Él pagó el precio del castigo. Fue entregado al imperio romano, los fariseos hipócritas y traicioneros y un pueblo malvado le entregó en manos de pecadores para que lo castigaran. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque así estaba destinado y predestinado para que Él sufriera. Un justo, Él, Señor Jesucristo, por los injustos. Todos nosotros pecadores malvados, perversos e insistentes. Pero Él de esa manera nos lleva a Dios. De esa manera nos llevó a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne. Sí, Él fue muerto, fue asesinado. Pero Él fue vivificado en espíritu, porque el Señor resucitó. Cuando Él murió, dice el versículo 19, en ese espíritu, Él también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así entendemos nosotros esta doctrina, que Él murió y su espíritu descendió para mostrarse a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son esos? El versículo 20 lo explica. Dice, aquellos que en otro tiempo desobedecieron a Dios, desobedecieron la ley, desobedecieron la palabra, no creyeron en la venida del Mesías. Ellos fueron malvados y murieron en rebeldía en aquel tiempo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando Noé predicó, construyó el arca y todos los malvados se reían de Noé, se burlaron de la profecía de Noé y no entendieron mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, Noé y su esposa. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Puede buscarlos usted en Génesis. Allí está toda la historia de Noé desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9. Puede leer la historia y luego ahí la descendencia, el linaje, hasta que llega a la Torre de Babel en el capítulo 11. Hay una perfecta historia de lo que sucedió en esa época. Estos hijos de Noé eran 3 y tenía cada uno una esposa. Entonces eso suma 6. Y Noé y su esposa eran 8. Y esos 8 fueron salvados en el arca de Noé. Eso fue lo que sucedió allí. Ahora bien, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esta es una doctrina. Ahora, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros somos guardados de tribulaciones, de angustias. Nosotros nos sumergimos en el Señor. Nosotros somos salvados así por Cristo cuando llegamos nosotros a Él. Cristo es ahora el arca y nosotros entramos en el arca y pasamos por algunas dificultades, pruebas y angustias como el Señor lo permite. Entonces es necesario que nosotros entendamos el mensaje hoy. En los días de Noé, la gente no entendió el mensaje y no subieron
al arca. Para ellos esto de subir al arca era como ser bautizados, sumergidos, y de esta manera, lógicamente, que fueron entonces salvados. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es lo que nosotros obtenemos al llegar a Cristo y sumergirnos en Él, por la resurrección de Jesucristo. El Señor Jesucristo murió, el Señor Jesucristo descendió, y de esta manera el Señor Jesucristo resucitó y ahora Él nos lleva hacia Dios con una buena conciencia. Y nosotros resucitamos con Él, hemos sido sumergidos, bautizados en Cristo, y con la resurrección del Señor nosotros también resucitamos para una nueva vida. Y por eso entonces ahora tenemos una buena conciencia. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, esto es el Señor Jesucristo, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ese es el Señor Jesús, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. El Señor Jesús tiene toda la autoridad, como lo dice en Mateo capítulo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si las autoridades y potestades están sujetas al Señor, ¿cuánto más nosotros debemos estar sujetos a Cristo? ¿Cuánto más nosotros? Al Señor Jesús se le sujeta todo, toda autoridad, potestad, los ángeles, principados, gobernantes, todo, los ángeles, los demonios, la naturaleza, absolutamente todo está sujeto al Señor. Nosotros que somos sus siervos, que hemos sido redimidos y llamados para salvación, no tenemos que andar con alevosía, con soberbia, con orgullo, hablando más de la cuenta y levantando la voz. Nosotros debemos ser personas que hablamos piadosamente, suavemente, con misericordia. Nuestra expresión, comportamiento, nuestra mirada, todo debe estar sujeto al Señor. Amados hermanos, esto es lo que la palabra del Señor dice. No lo dice este servidor simplemente por hablar un rato a esta hora, sino que estoy leyendo la palabra del Señor. Todos sujetos, todos hablando poco, todos reclamando poco, todos sujetos al Señor, obedeciendo en buen tono, con humildad, con mansedumbre, como al Señor le agrada. Esos son sus verdaderos hijos, mis amados hermanos. Esos son sus verdaderos hijos. Esa es la lectura del capítulo 3 de la primera epístola de Pedro.